Hermanos, ¿y qué pasaría? ¿O podría pasar algo si yo no diezmo? ¿Pasa algo si yo no doy mi tributo? ¿Pasa algo si yo no doy mis impuestos? ¿Sí? Y eso nosotros tememos. Y estamos allá apurados a hacer nuestros impuestos, a pagar nuestros tributos. ¿Por qué? ¡Qué injusticia! No, es justo, hermanos. Estamos en este país. Y hermanos, pues está los servicios públicos que se nos son dados a nosotros. Y es justo pagar. Además de que, pues, está esa ley, ¿verdad? Pero por justicia es justo dar a César, decía Cristo, lo que es de César. Pero hermanos, entonces no es justo dar a Dios lo que es de Dios. Decíamos, el mundo, si no damos lo que es de ellos, inmediatamente vienen y nos podemos decir, llega un castigo. Llega una reprensión en forma de multa, en forma de... No sabemos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿y si dejo de dar yo mis diezmos? No pasa nada. Hermano, ya tengo tantos años que yo no doy mis diezmos. Qué tristeza que estuviésemos como habla allí en el libro de Malaquías. Qué tristeza que estuviésemos en esta situación, capítulo 3, verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ay, hermano, entonces a la ley no, a César sí le tengo que dar lo que es de César, pero a Dios que se espere, ya que tenga yo más dinero, ya que tengo un mejor trabajo. Eso es el pensamiento que debemos de tener. Es el pensamiento de los hijos de Samuel Joaquín Flores. ¿Cuál es el pensamiento de nuestro padre Samuel Joaquín Flores? No es el de agradar a Dios, no es el de engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Ese es el pensamiento, ese es, hermanos. Y si nosotros decimos, nuestro padre en la fe es un apóstol, ¿qué obras debemos de hacer entonces? Las obras de nuestro Padre. Que el Señor sea, hermanos, quien nos ayude, que el Señor sea quien nos bendiga y nos siga aumentando nuestra fe. Porque aún, hermanos, decimos, ¿qué pasa si no diezmaríamos? El Señor podría poner por ahí un gusanito en mi casa, en mi carro, en mis siembras, a mi salud, a mi familia. Así como lo puso, ¿verdad?, a Jonás en aquella calabacera. Por lo tanto, hermanos, no tentemos a Dios. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Se ha llegado, iglesia del Señor, el momento que vayamos delante de la presencia de nuestro Dios, agradeciéndole, hermanos, por el hecho de habernos traído, hermanos, sanos, con deseos de alabar a Dios, con deseos de servirle como debe de ser, hermanos, en todo cristiano que ha creído en el único y excelso y grande Dios Todopoderoso. Vamos, hermanos, a decirle al Señor que le damos gracias por habernos traído a este lugar. Le damos gracias porque en el camino pudo haber pasado algún accidente, pudo haber pasado, hermanos, quizás algo que nos hubiera detenido, hermanos, pero el Señor quiso traernos con bien. Y todo porque venimos a alabar y glorificar su santísimo nombre. Digámosle que tampoco vea, hermanos, alguna falta, algún error en nuestro pensamiento o en nuestras palabras, hermanos, algún error que hayamos cometido y hayamos pecado delante de Dios, que también nos haga limpios, para que así en esta mañana, con toda esa alegría del Espíritu, podamos ensalzar y alabar su santo nombre. Hagámoslo, hermanos, para la honra y la gloria del Señor.
que sea, hermanos, nuestra humilde oración para la honra y la gloria de Dios. Le has dado gracias, hermano, a Dios. Yo también le he dado gracias. Primero, hermanos, porque me ha concedido creer en Él. Me ha enseñado cómo es Él, hermanos, al igual que a ustedes también. Ha utilizado a un gran varón, hermanos, para poderme hacer ver muchas cosas que yo no miraba antes. Y se ha cumplido la palabra que dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y yo meditaba, ¿qué es un príncipe? Pues es el hijo de un rey. Hermanos, si yo no era nada cuando yo estaba fuera en el mundo, y cuando llegué a este lugar empecé a ver a todos los hijos de ese gran rey. Nos cantan esa alabanza cuando recibimos el Espíritu Santo: soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Qué hermosa bendición. Hermanos, pues Dios me ha sentado entre ustedes. Ustedes son los hijos del rey, a los cuales, hermanos, son príncipes de Dios. Y a mí, sentado allá en el estiércol, levanta del polvo al pobre, al menesteroso del estiércol, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Hermanos, le doy gracias a Dios porque me tiene entre ustedes. Habiendo sido un pecador del mundo, me ha traído y me ha sentado entre sus príncipes. No lo merezco, hermanos, pero le agradezco a Dios todas estas cosas, porque todo es por gracia, dijo el Espíritu de Dios en Pablo, no por obras para que nadie se gloríe, es por la grande dádiva de Dios. Dios reciba nuestra alabanza, hermanos, y sea para la gloria de Dios. Vamos a cantar una alabanza para agradecerle al Señor todo lo que hace por nosotros. 122 de los himnarios dice: démosle gracias a Jehová. Ya el enemigo derrotó, nuestra victoria por él fue, todos debemos de darle honor. Hermanos, ¿de cuántas cosas podemos darle gracias a Dios? De que nos ayudó a despertar, de que el Señor nos dio la vida y la fuerza, de que nuestros hijos también están sanos, de que estamos en este lugar que es lo principal, hermanos. ¿De cuántas cosas no le podremos dar gracias a Dios? Nuestra victoria por Él fue, todos debemos darle honor. Cantemos esta alabanza, hermanos, para la gloria de Jesucristo. Nuestra victoria por Él fue, todos debemos darle honor. En el mundo estamos, digamos la historia. Jesús el Cristo vino a morir, no desmaye nadie, que ya llegaremos a la patria eterna, que Él va a preparar. Contra el mal, la vida ya nos concedió, con su poder Él ya triunfó, todos debemos darle honor. En el mundo estamos, digamos la historia, que Jesús el Cristo vino a morir, no desmaye nadie,
historia que Jesús el Cristo vino a morir. No desmaye nadie, a la patria eterna que Él fue a preparar. Perdida nuestra fe, ¿dónde estamos? Digamos la historia que Jesús el Cristo vino a morir. Sea, hermanos, este precioso himno para la gloria de nuestro Dios. Dice, hermanos, la estrofa 3, grande es el Dios de mi salud. Cielo y tierra cante a Él la gloria de su gran poder, y todos debemos darle honor. Hermanos, me da tristeza en mi recuerdo de cuando yo no conocía, hermanos, al Señor. Adoraba lo que por naturaleza no es Dios. Y me acuerdo, hermanos, que aún las imágenes tiradas en la basura, porque tu hermano pasaba para llegar a la casa donde vivía por un basurero. Y allí en el basurero, entre montón de papeles y basura, hermanos, había un calendario con la imagen ahí, hermanos, puesta y tirado abajo. Yo me acuerdo que yo pasaba, hermanos, y le tenía temor yo a aquella imagen, porque esa era mi fe. Hermanos, pero grande es el Dios de nuestra salud, porque ahora nos ha abierto el entendimiento y sabemos que ese gran Dios no está en una estatua, no está en un papel, no está, hermanos, en una pared colgado. Nuestro Dios está en el cielo, dijo David. Todo lo que quiso ha hecho, y nos ha dado también dentro de nosotros una parte de Él, que es su Espíritu Santo, para que cuando querramos hablar con Él, ir a ese Espíritu que nos ha dado y entablar comunicación con Él. Ya no creemos en imágenes, ya no creemos en estatuas, ya no creemos en esas cosas. Ahora creemos en el único y verdadero Dios. Dios bendiga, hermanos, a su siervo que nos ha dado esta enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Voy a leer un salmo, para después de este salmo, hermanos, ir de rodillas ante Dios y pedir por la vida del resuello de nuestra nariz. Dice la palabra de Dios, porque el resuello de nuestra nariz es el ungido de Jehová, en quien tenemos protección. Hermanos, dice así, de esta manera, hermanos, el salmo, hermanos, para la honra y la gloria, hermanos, de nuestro Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración.
Escucha, oh Dios de Jacob, y mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Sea, hermanos, este salmo para la honra y la gloria del Señor. ¿Quieres pedir a Dios, hermanos, que Dios bendiga a este varón por quien ha venido la bendición a nosotros? El apóstol Pablo, hermanos, él encargaba a la iglesia que se acordaran de él en sus oraciones, porque la carga de la iglesia era mucha. Decía él, y sobre mí se agolpa todo este peso. Hermanos, que Dios bendiga hoy a su siervo, le dé fuerzas. Hay enfermedades en su cuerpo, habrá problemas que también llegan a él por causa del trabajo ministerial, hermanos. Que Dios le dé todo lo que necesite, hermanos, para salir adelante. Hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Que el Señor, hermanos, haya escuchado nuestra oración. Dios bendiga, hermanos, a este varón por el cual nosotros pedimos a Dios bendición. Decía, hermanos, una persona, hermanos, tocando, hermanos, el hablar, hermanos, de el varón de Dios, hermanos. Y yo le comentaba, le digo, yo he tenido esa dicha, bendición, le llamo grande de Dios, de que yo puedo hablar, hermanos, porque en un tiempo estuve ahí. Estuve, hermanos, en la casa del varón de Dios en Jericó, hermanos, por 4 meses. Lo vi entrar, lo vi salir. Fui también a otro lugarcito, hermanos, en Chapala también, donde ahí tiene una casita el varón de Dios. Hermanos, y por 4 años trabajando en la hermosa provincia, todos los días. ¿Quién les puede dar testimonio de quién es este varón si no es alguien que ha vivido cerca? Porque lo que sale a veces en internet y lo que sale, hermanos, ahí de gentes amarillistas que tratan de hacer ver mal a una persona, escriben cosas que no saben ellos ni lo que están escribiendo. Les dije, pregúntenle a los que han estado cerca. Yo he estado cerca, yo lo he mirado y no es como lo describen ahí. Por eso cuando hacemos nuestra oración, la iglesia del Señor ora por él y le dice al Señor que Dios lo bendiga, porque lo conoce como un hombre justo, como un hombre de bien, como un hombre elegido de Dios. Y eso es lo que pregonamos. No te canses, dijo el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? No te canses de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, testigo suyo. Hermanos, es lo que hacemos. Hablamos de Cristo, de la salvación, pero les decimos que hay un varón de Dios sobre la tierra también, y que por él también nosotros oramos que Dios le siga dando vida, le siga guardando en el nombre de Jesucristo. Vamos, hermanos, a entonar otra alabanza que es, hermanos, 363 de los himnarios. Oh, jamás, dice, nos cansaremos de la gran canción. Loores a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón. Loores a Dios, aleluya. Y dice el coro, hermanos, a los hijos del Señor. Qué bonitas palabras. Hermanos, a mí me da gusto, hermanos, y me conmueve, porque yo hago referencia, hermanos, a cuando tenemos a nuestros niños. Son nuestros hijos, los amamos, los queremos, y las primeritas palabras que ellos empiezan a hablar, nosotros, hermanos, nos da una alegría escucharlos, aunque hablen mal, aunque lo hagan mal, aunque a lo mejor no dicen bien la palabra, pero para el Padre, ¿cómo es la palabrita de aquel niño? Alegría, gozo, se goza el Padre y la Madre. Mira, ya está hablando el niño. Hermanos, así es nuestro Dios con nosotros. Nos oye cantar, hermanos, y cantamos a veces mal, pero el Señor es nuestro Padre. Él se está alegrando con nuestras alabanzas, hermanos. Él se está alegrando con lo que hacemos, porque es nuestro Padre. Como un padre a un hijo, lo que el hijo hace para el Padre le agrada.
A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y los arrebatará del palacio celestial. Dice, gozaremos más allá, loores a Dios, aleluya. Cantemos esta alabanza, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Amados, cansaremos de la gran canción. Loores a Dios, aleluya. Por la pena cantaremos con el corazón. A Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará el palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Divino amor, glorias a Dios, aleluya. Jesús hará tierra el alma con el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Qué vistosos son los ángeles morando en luz. Glorias a Dios, aleluya. Más luciente los creyentes al venir Jesús. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Coronados en la gloria con el Salvador. Glorias a Dios, aleluya. Cantaremos alabanzas del divino amor. Glorias a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará del palacio celestial. Gozaremos más allá. Glorias a Dios, aleluya. Sea, hermanos, esta hermosa alabanza para la gloria del Señor. Si a los hijos del Señor les pertenece el cantar, por eso, hermanos, el cristiano debe de hacerlo en la mejor manera que puede, ya que Dios le da esa grandeza y ese orgullo, hermanos, de cantarle al Dios único y verdadero. Lo debe de hacer mejor cada día. No, hermanos, quedarse en la misma imperfección de siempre. Por eso mis hermanos del coro estudian, porque ellos quieren presentar cada día a Dios una alabanza lo más hermosa y lo más perfecta posible. Pero no solamente deben de ser mis hermanos del coro, debemos de ser, yo creo, toda la iglesia, hermanos, de elevarle a Dios el mejor sacrificio del espíritu y en la voz, porque es para la honra y la gloria del Señor. Dios bendiga esta alabanza, hermanos. Vamos en una oración
a poner en las manos de Dios, hermanos, primeramente a la compañera del varón de Dios, que es, hermanos, quien atiende y cuida del varón de Dios, ayudándole, hermanos, en su trabajo. Después, hermanos, a sus hijos, después al cuerpo ministerial de pastores, obreros, diáconos, a todos ellos, que el Señor los guarde, los bendiga. Hermanos, a nuestro hermano encargado en este lugar, que también Dios le dé de todo el conocimiento, sabiduría, bendición, flama de Dios en sus labios, para que la palabra que venga, hermanos, a nosotros, haga eco, hermanos, en nuestro corazón, y haga, hermanos, en nosotros la obra, para así obedecer y practicar la justicia de Dios. Vamos haciendo nuestra oración para la gloria de Jesucristo. Dios, hermanos, haya recibido nuestra oración. El Señor nos dé a nosotros oídos para saber oír la palabra de Dios, para entenderla, hermanos, y que todo sirva, hermanos, para que la justicia de Dios sea practicada por nosotros. Entonces viene nuestro hermano, hermanos, a tomar este lugar. Yo me encomiendo a vuestras oraciones. Mi deseo es que la paz, la gracia del Señor quede con ustedes. Dios les bendiga. Primeramente, el deseo de su hermano es que la paz y la gracia de Cristo Jesús sea la que siga reinando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Qué alegría y qué bendición me permite el Señor de estar nuevamente entre mis hermanos de San Antonio. Y me alegra mucho que van pasando el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y sigo viendo a los hermanos en este lugar. Algunas caras nuevas también. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y es que mis hermanos en este lugar también se han unido a ese sentir y ese propósito de serle fiel a Dios todos los días de nuestra vida. No ha sido en nosotros, cuando bajamos a las aguas del bautismo, serle fiel por 1 año, por 5 años o 10 años, sino que le hemos prometido a Dios nosotros que mientras Él nos conceda la vida, mientras Él permita que nosotros estemos sobre la faz de la tierra, le serviríamos en espíritu y en verdad. Por eso se goza mi alma y mi corazón al contemplar todavía a mis hermanos, a los jóvenes, a los casados, a las señoritas que todavía tienen este hermoso sentir de venir a este lugar a alabar el nombre de Jesucristo. Se termina un año espiritual más. Hemos llegado nosotros al final de este año espiritual, el cual comenzará el día 1 de agosto. Con la bendita oración del apóstol de Jesucristo, la cual aguarda nuestra alma, la cual anhela nuestro corazón, empezar el nuevo año espiritual con la bendición de nuestro Dios en la oración del apóstol de Jesucristo. Pero hasta hoy Dios nos ha ayudado. Hasta hoy Dios ha mostrado su misericordia y su amor. Roguémosle al Señor en una oración más, que Él sea quien nos conceda no seguir 1 año más, sino todos los días de nuestra vida. Dice nuestro hermano Elías en la invitación que les ha hecho a mis hermanos en este lugar, nos dé el don de la fidelidad. Que el Señor, cuando Él venga, nos halle siempre así, haciendo su santa y su bendita voluntad, por su mano, por su gracia y por la oración del apóstol de Jesucristo. Estamos todavía en este lugar. Roguémosle al Señor, siga teniendo misericordia de nuestra alma, siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros, nos mire con ojos de bondad, nos mire con ojos de amor. No somos dignos al contemplar nosotros y ver la grandeza
grandeza de nuestro Dios. Decía el rey David: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mas sin embargo a nosotros Dios nos conceda esta bendición de acercarnos ante Él, de poder estar en su santo templo. Dios nos guarde así todos los días de nuestra vida, en el nombre santo del Señor Jesús. Oremos invocando el nombre de Jesucristo. Dios sea quien haya escuchado nuestra oración. Hermanos, es nuestra última escuela dominical de este año espiritual. Y no queremos que sea nuestra última escuela dominical, sino que deseamos nosotros que así como Dios nos ha guardado, así nos siga guardando hasta que Él venga. Que así nos siga guardando el Señor y podamos comenzar un año espiritual más y terminarlo con gozo y volver a empezar un año más y otro año más, hasta que Dios así tenga determinado que nuestros días sean aquí sobre la tierra. Dios sea pues el cual nos ayude en todo, en el nombre santo del Señor Jesús. Vamos, hermanos, los invito para que, abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 11, consideremos, hermanos, lo que está escrito en el verso 6, el cual dice así: para la honra y la gloria del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios bendiga su santa y su bendita palabra. Pueden tomar asiento, mis hermanos, unos momentos para meditar, recordando la bendita palabra de nuestro Dios, conforme a la doctrina que Dios le ha revelado a un auténtico apóstol de Jesucristo, conforme a la doctrina y a la palabra revelada a su santo ungido. Por gracia de Dios, en este tiempo, su nombre es Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y el consejo, hermanos, que el Espíritu de nuestro Dios quiere venir a recordar esta mañana a mis hermanos de este lugar, de San Antonio Buenavista, es acerca del diezmo. ¿Acerca de qué cosa? Hermanos, ¿será esto doctrina? ¿Será esto, hermanos, parte del Evangelio de Cristo y del Evangelio que Dios le ha revelado a su santo ungido en este tiempo? Sí, amén. Decimos amén, porque es así. No es algo, hermanos, que hayamos inventado o que se nos haya ocurrido de repente. No, sino que esto, hermanos, desde la antigüedad Dios así le ha agradado, Dios así le ha placido, y hasta el día de hoy le sigue también agradando que lo hagamos de esta forma. Pero decíamos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por mucho que haga, por mucho que me esfuerce, por mucho ofrenda que yo dé, ¿sin qué cosa? Sin fe no hay forma alguna de que podamos agradar a Dios. Es necesario que todo lo que hagamos, desde, hermanos, venir a la casa de oración, desde hacer el aseo, desde encender las luces, como en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas,
todo debe de ir acompañado de ¿qué cosa? De la fe. Porque sin ello, hermanos, es imposible. No hay forma, decimos, no hay manera que podamos agradar a Dios. ¿Y a qué hemos venido a este lugar? ¿O para qué nos ha traído nuestro Dios a su bendito pueblo? ¿No es para servirle? ¿No será para agradarle? ¿No es para hacer su santa y su bendita voluntad? ¿O es para hacer lo que yo creo que está bien? ¿O es para hacer lo que yo pienso y considero que debe de ser? No, sino que uno ha venido a la iglesia del Señor a obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Porque bienaventurados son aquellos, ¿verdad?, que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Y no solamente están meditando, no solamente meditan en los mandamientos y la recuerdan, sino que los ponen por obra. De ellos es de los que se agrada el Señor. Bien, entonces, hermanos, ¿qué cosa es diezmo? ¿O qué quiere decir diezmo? A lo mejor no todos, les decía, veo a muchos hermanos que conozco y que me alegra verlos, pero también veo algunas caras nuevas, no sé si sean de recién ingreso, ya tengan años y simplemente se han cambiado a este lugar. A lo mejor los de nuevo ingreso no sabrán lo que es diezmo. O a lo mejor a algunos de nosotros se nos ha olvidado qué es diezmo. Diezmo es cosa dedicada a Dios. Y es dedicada por iniciativa de Dios. ¿Quién establece el diezmo? Dios es el que establece el diezmo. Porque dice allí en el libro de Deuteronomios, capítulo 14, verso 22, indispensablemente diezmarás. Si dice así, hermanos, el libro de Deuteronomios, capítulo 14. Si algún hermano lo tiene, verso 22. Amén. Dios le pague a nuestra hermana. Indefectiblemente diezmarás. ¿Qué quiere decir indefectiblemente o indispensablemente? Que es necesario, que es inevitable, hermanos, indefectiblemente, que no haya defecto, sino que tiene que ser conforme al mandamiento de Dios. ¿Y cuánto es el diezmo? La 10ª parte. Dice indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Cada qué cosa? Cada año. Se termina un año y ya entonces ya se libró, porque ya un año ya diezmó y ya para el próximo ya no. No, sino que, hermanos, cada año siempre debe de uno estar diezmando, porque de lo recibido de tu mano, le decimos, de eso mismo, ¿qué cosa? Tomamos, apartamos, aunque es algo insignificante quizás para lo que nos da el Señor, solamente una 10ª parte es lo que nosotros sacamos y lo que le ofrecemos a nuestro Dios. Hermanos, en el tiempo antiguo o en la ley de Moisés habían diferentes tipos de diezmos. Habían, hermanos, pues lo que el pueblo le entregaba a Dios, y Dios se lo daba a los levitas, puesto que ellos, hermanos, no tenían una tierra
donde ellos habitaban y ellos podían ahí sacar algún fruto, alguna cosecha. No, ellos habitaban pues en toda la región de Israel, pero no poseían ellos una tierra, un lugar donde ellos podían tener alguna ganancia, que trabajasen, cultivasen la tierra o tuviesen algún ganado. No, ellos solamente se dedicaban para el templo de nuestro Dios, a las cosas santas, las cosas sagradas, y allí es donde estaban ellos ministrando, los levitas, los sacerdotes. Por lo tanto, el diezmo que le corresponde a Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Lo entregó a quiénes? A los levitas. Entonces, el diezmo que el pueblo de Israel hacía, ¿se lo entregaba a Dios o se lo entregaba a los levitas? ¿Para quién era ese diezmo? El diezmo, dice Dios, que indispensablemente, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Ese diezmo entonces, ¿a quién le corresponde? Pero se lo daban a los levitas. No entonces eran para los levitas. A ver, el diezmo que entregaba el pueblo de Israel, ese diezmo, ¿a quién se lo entregaban? Ese diezmo es de Dios. Ese diezmo era para Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios entonces toma ese diezmo y se los entrega. ¿A quiénes? Entonces, ¿el pueblo de Israel diezmaba a los levitas o diezmaba a Dios? El pueblo de Israel, su diezmo era hacia Dios. A Dios le entregaba ese porcentaje, ese 10%, pero Dios en esa bendición permitía que los levitas tomaran de eso que a Dios le corresponde. Ya conforme Dios así quiso y le entregaba aquellos diezmos a los levitas. Y luego estaba el diezmo en el que los levitas tomaban el diezmo del diezmo. ¿Qué hacían? Tomaban el diezmo del diezmo, y ese diezmo, ¿a quién se lo entregaban? Aquel diezmo del diezmo se lo entregaban al sumo sacerdote, el cual Dios había puesto para que ministrara, el cual Dios había puesto para que estuviese pues guardando todo lo que correspondía a nuestro Dios, y a Él era entregado. Y habían, hermanos, diferentes tipos de diezmos. ¿Saben, mis hermanos, cuántos tipos de diezmos había en la ley de Moisés? Si sabe alguno de mis hermanos, alguna de mis hermanas del coro, los hermanos del coro, ¿saben cuántos tipos de diezmos habían en la ley de Moisés? Habían 6 clases de diezmos que habla la palabra del Señor. 6 diferentes tipos de diezmos, y cada uno se tenía que hacer indefectiblemente. Se tenían que cumplir cada uno de esos diezmos. Hablábamos nosotros del diezmo, lo que el pueblo le entregaba a Dios, y Dios se lo daba a los levitas. Estamos hablando también de un diezmo, habla la palabra del Señor. No nos vamos a meter mucho en los detalles, hermanos, porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero así solamente de una forma, pues, ¿qué podemos decir? Por encimita, para ya después adentrarnos a lo que a nosotros nos corresponde. El diezmo
dijimos, de diezmos, llamada ofrenda a Jehová. Si quieren apuntar como referencia, está en el libro de Números, capítulo 18, del verso 26 al 28. Ya en sus casas, mis hermanos, ya con más tiempo, ya lo leerán, lo analizarán. Estaba también, hermanos, el diezmo comestible. Un diezmo, hermanos, que tenían ellos que hacer de todos los alimentos que ellos tenían, que ellos poseían. Y ellos, hermanos, de todo el ganado de la tierra, dice que juntaban a su familia, y en el lugar que Dios hubiera escogido, allí es donde ellos, aquel diezmo de aquella comida, era donde ellos, lo hacían de esa forma, conforme al rito, a los mandamientos de la ley. Deuteronomios capítulo 14, verso 23. Y luego, hermanos, estaba otro diezmo, el diezmo comestible de cada 3 años. Y siempre tenía el cuidado nuestro Dios, y decía, ya mis hermanos lo leerán con más detalle, que no se olviden del huérfano, que no se olviden de la viuda, que no se olviden del levita que habita en la ciudad, en el pueblo. Y hermanos, estaba un diezmo que era como tributo al rey también. Un diezmo que era como un tributo que se le daba al rey. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 11 al 17. Y hermanos, después el rey Ezequías también, por mandato de Dios, porque habían dejado de diezmar, establece otro diezmo. Porque, hermanos, los levitas y los sacerdotes lo habían dejado, lo habían abandonado. Y en la segunda de Crónicas, capítulo 31, del 2 al 10, está también otro tipo de diezmos que establece nuestro Dios. Bueno, esos son los 6 tipos de diezmos que habla la palabra del Señor en la ley. Y luego, hermanos, nos podemos preguntar, bueno, ¿y a nosotros? Que el diezmo que se nos invita a nosotros en este tiempo a llevar a cabo, que se nos invita a nosotros a hacer, ¿está dentro del antiguo pacto? ¿O es copiado de la ley? A ver, ¿cuál de estos 6 tipos de diezmos que hemos nosotros mencionado, en cuál te identificas, hermano o hermana? ¿Qué diezmo nosotros debemos de, hacer o efectuar? Hermanos, vemos nosotros que hay un 7º diezmo. Y ese 7º diezmo es el que a nosotros nos corresponde. Es el que a nosotros nos compete. Y es el diezmo que dio Abraham. Porque Abraham dio el diezmo antes de que la ley, hermanos, de que Dios diese la ley a Moisés. 430 años antes, Abraham había dado ya el diezmo de todo lo que tenía. En el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18 al 20, dice, para la gloria del Señor: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo:
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Quién se lo ordenó? ¿Le dijo acaso Melquisedec que le entregara los diezmos? Mira, ordena a Dios. Dice Dios que a mí me entregues todo el diezmo, que me des el diezmo de todo lo que tienes, de todo lo que posees. No. ¿Quién le ordenó? ¿Había una ley? ¿Había algún mandamiento? Bueno, existía una ley, sí. Y no estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés en los mandamientos, no. Sino que existía una ley más hermosa, más digamos, profunda todavía. La ley de la fe. ¿Qué cosa existía? ¿Qué fue lo que obligó, por decirlo de alguna forma, por decirlo y acomodarlo en unas palabras, qué fue lo que obligó a Abraham dar el diezmo de todo? La fe, la ley de la fe. Dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. ¿De qué cosa? Por la ley de la fe. Y decíamos que, hermanos, habían pasado antes de que la ley fuese dada, 430 años antes de que la ley fuera dada, Abraham tomó los diezmos y los entregó a quien él vio como, ¿qué cosa? Como superior. ¿O lo habrá visto de igual a igual? A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin genealogía. ¿Lo habrá visto igual que él? No, sino que lo vio más arriba, superior a él. Por lo tanto, entregó el diezmo de todo lo que tenía. Gálatas capítulo 3, verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Qué hermosa ley. Vino, hermanos, fíjate cómo estuvo. Así, hermanos, su hermano lo entiende, así su hermano lo ha comprendido. Abraham tenía una ley, la ley de la fe. Por medio de la fe agradó ¿a quién? A Dios. Y decíamos en un principio, porque sin fe no hay forma, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, esa fe en el corazón de Abraham era una ley que, decíamos, por decirlo en palabras, lo obligaba, lo movía a manifestarse por medio de obras. Y esa obra, hermanos, fue dando el diezmo de todo lo que él tenía. Pasaron 430 años y se establece una ley. La ley que Dios le dio a Moisés. Se establece esos mandamientos y empezamos a ver los diferentes tipos de diezmos. 6 diferentes tipos de diezmos empezamos nosotros a analizar, a ver. No todos son iguales.
Pasa, hermanos, el tiempo y la ley es abrogada. La ley, hermanos, dice la palabra del Señor, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. ¿De qué ley está hablando? ¿Qué ley no abrogó la ley que vino 430 años después? La ley de la fe. Esa ley no fue abrogada por el pacto previamente ratificado por Dios, sino, hermanos, que estuvo ese periodo de la ley, de los mandamientos, de los estatutos dados a Dios por Moisés al pueblo de Israel, y se terminó esa ley, porque al llegar Cristo y al cumplir toda la ley, esa ley quedó, ¿qué cosa? Abrogada. Y se estableció, hermanos, un nuevo pacto. Y la ley de Abraham, la ley de la fe, es, hermanos, la que hasta este día, ¿qué cosa? Continúa. Es, hermanos, la ley que hasta este día no se ha terminado. No, sino que esa ley todavía está, ¿qué cosa? Vigente hasta el día de hoy. Entonces, debemos de cumplir nosotros con algunos mencionábamos los 6 tipos de diezmos que menciona en la ley. ¿Dónde están los levitas? No está el pueblo de Israel material. Todo aquello, hermanos, era material. Y decimos, era algo simbólico, era solamente una sombra de lo real, de lo verdadero, de lo que iba a venir. Era solamente esa sombra. Por lo tanto, hermanos, de la ley de Moisés a nosotros no nos compete. No estamos nosotros, digamos, obligados a cumplir por una ley, por aquel pacto antiguo, no, sino que en nosotros entonces no hay ley. A ver, en nosotros entonces no existen. Entonces, hermano, por ahí hubiéramos empezado. No, pues si no hay ley, pues entonces, ¿para qué diezmo? ¿Para qué entonces yo si ya no estamos obligados por Dios a diezmar? Ya no hay ley. No hay ley. Tenemos una ley nosotros, una ley, hermanos, más hermosa, más preciosa que la que tuvo el pueblo de Israel, la ley de Abraham, la ley de la fe. Esa es la ley. Y esa ley a nosotros o en nosotros debe movernos. ¿Qué debe de hacer? Debe movernos, debe, por decirlo de una forma, obligarnos a nosotros a cumplir con toda justicia, a cumplir, hermanos, y a querer agradar a Dios. ¿Por qué la dio Abraham? Hay que ponernos a pensar, ¿por qué fue que Abraham dio los diezmos? Venía de una derrota, venía de ser por allá, le fue quitado todo. No, hermanos, sino que empezó a considerar las bendiciones que de parte de Dios había recibido. Dice que venía de la batalla y Dios lo había sacado triunfante, lo había sacado victorioso. Hermanos, lo había prosperado en grande manera. Y en ese reconocimiento, en esa fe, qué hermoso, se vio él obligado. Y así, hermanos, decía sin duda de esta forma, de lo recibido, de lo que Dios me ha dado, pues un poquito, aunque sea que le dé, es justo que le dé, aunque sea un poquito de lo tanto que Él me ha dado. Y qué hermoso, hermanos, esa ley de la fe lo obligó, hermanos, lo obligó.
porque no fue algo que se lo pidió Melquisedec, decimos. ¿Quién se lo ordenó? Decimos, Abraham viene triunfante de la guerra y le sale al encuentro Melquisedec. Le sale al encuentro el rey de Salem, que es el rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Y estando, hermanos, frente a frente, decimos, inmediatamente reconoció a Abraham quién era superior. Inmediatamente, estando frente a frente, ¿qué acaso Melquisedec se presentó con alguna credencial? Dice, mira, yo vengo de parte de Dios, mira, aquí está, me testifica esto, mira, y a mí me tienes que entregar todos los diezmos. No. ¿Cómo lo notó o cómo supo Abraham que era el rey de Salem mayor que él todavía? ¿Quién se lo indicó? ¿No fue su fe? Hermanos, es que estos sentimientos espirituales, el alma inmediatamente los identifica. ¿Quién te ha dicho a ti que el apóstol de Dios tiene un lugar más especial que tú y yo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Te ha mostrado alguna creencia del apóstol de Jesucristo? Dice, mira, yo soy apóstol de Jesucristo y aquí está el título que tengo yo, por lo tanto soy superior a ti. ¿Te lo ha dicho el apóstol de Jesucristo? Pero ¿qué hace el corazón que es de Dios? ¿Qué hace el corazón que vive en el Espíritu? ¿Qué hace el corazón que está lleno de fe? Inmediatamente identifica quién es más superior que uno. Tenemos un lugar especial. Decía el apóstol de Jesucristo en la carta de invitación, no sé si recordáis, qué bendición, qué hermoso es poder dirigirme a vosotros con estas palabras, sabiendo quién sois. Hablando de nosotros, ¿somos alguien delante de Dios? Somos hijos de nuestro Dios, somos hijos de un rey. Nuestro Padre está en los cielos, todo lo que quiso, Él ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, ¿quién del mundo se puede decir que es hijo de Dios? ¿Alguno? Por lo tanto, tenemos nosotros un lugar de honra, un lugar más especial por la gracia de nuestro Dios. Y el apóstol de Jesucristo hacía mención, sabiendo quién sois y cómo habéis alcanzado este inconmensurable título. Qué hermoso. Ahora, nosotros sabemos quién es el apóstol de Jesucristo. ¿Lo identificamos? Nosotros ahora podemos decir que Él es nuestra gloria. Ahora comprendemos nosotros. La primitiva iglesia en parte comprendía que sí, era más, pero en parte, hoy, por la gracia del Señor, comprendemos completamente el lugar que Dios le ha dado al ungido de Jehová. Sí, qué hermosa bendición. Y hermanos, estando en el pueblo de nuestro Dios, ¿ha recibido bendición de parte de nuestro Dios? Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado. Dios, hermanos, pues, ¿qué podemos decir? Nos ha dado todo. Por lo tanto, hermanos, teniendo delante de nosotros a alguien más superior que nosotros, y eso no porque Él nos lo ha dicho, sino porque por los ojos de la fe podemos ver, podemos sentir, podemos comprender. Y qué bonito, a Él nosotros damos, ¿qué cosa? A Dios se lo damos por medio de ¿quién? De Él, del enviado de Dios, del administrador de los bienes de Dios, tanto espirituales como también, ¿qué cosa? Materiales. Por lo tanto, hermanos, esa ley de la fe es la que a nosotros
nos rige. Así que el que tiene fe, se miran sus obras, se alcanzan a ser manifiestas, dice nuestra hermana, las obras de aquel hermano que tiene fe. Y qué bonito, lo hace con gusto, lo hace, aunque es cierto, quizás a lo mejor con sacrificio, quizás, hermanos, todavía habiendo necesidad quizás en su hogar, pero con alegría dice: esto es de Dios, yo se lo voy a entregar a, hermanos, podemos decir, no a Melquisedec, a alguien todavía más grande, a alguien todavía superior, el apóstol de Jesucristo. Qué hermosa bendición. Estando entonces Abraham frente a frente, reconoció inmediatamente quién es superior, y al conocer que era superior, le entrega todos los bienes. Por lo tanto, hermanos, estando nosotros y siendo invitados a participar de esta bendición, porque ¿qué cosa es? No es, hermanos, ¿qué podemos decir? Una carga, dice nuestra hermana. ¿Para qué me bauticé? Voy a tener que estar dando mis diezmos. ¡Qué dolor! ¡Qué hombre tan lleno de fe! ¡Qué mujer que su fe no rebosa! No, todo lo contrario. Y qué tristeza, hermanos, que no estemos agradando a Dios, habiéndonos llamado nuestro Dios a su pueblo, teniendo nosotros la bendición, la oportunidad que muchos quisieran, muchos anhelarían. Porque, hermanos, esto no es del que quiere, ¿o sí? ¿Será del que corre entonces, el que está apurándose para encontrar a Dios? No, hermanos, no es el que quiere, no es el que corre, sino que esto viene ¿de quién? De parte de Dios. Esto, hermanos, viene de lo alto, esta bendición, sabiendo quién sois, dice el apóstol del Señor, porque Dios nos ha investido a nosotros y nos ha dado este lugar tan hermoso, teniendo esta oportunidad de agradar a Dios, de servir a Dios. Qué triste es que la estemos desaprovechando. Qué triste sería que esté yo menospreciando esta bendición tan grande. Y, hermanos, decíamos y analizando, hermanos, el caso de Abraham. ¿Por qué fue que Abraham le entregó los diezmos? Dijimos, por las bendiciones recibidas de parte de Dios. Y decimos nosotros, de eso recibido, de eso mismo, ¿qué cosa hacemos? ¿Qué cosa te da? De eso mismo te damos. De eso mismo procuramos también darte. Hermanos, pero en algunos casos, Dios quiera y no sea el caso de ninguno de nosotros, pero en algunos casos nos puede pasar como a los escribas y como a los fariseos. ¿Sí recuerdas? ¿Sí recuerdas allí en el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23? ¿Qué les decía el Señor a aquellos hombres? Dice, para la gloria del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia
y la fe. ¿Lo hacían con fe entonces? ¿Lo hacían porque de veras querían agradar a Dios? ¿O por qué lo hacían? Porque sí lo hacían, ¿verdad? Sí diezmaban ellos, y diezmaban hasta lo que para uno podría ser muy insignificante. Todo eso lo diezmaban ellos, pero lo hacían por agradar a Dios o para ser vistos por los hombres. Les decía el Señor: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan ser tan santos, tan limpios, tan puros, y ante los ojos de todos ahí están diezmando. Pero lo más importante, lo interior, lo han dejado. ¿Qué cosa? A un lado lo han dejado. Y les dijo: esto era necesario hacer. ¿Reprobaba que diezmaban? ¿Les decía que ya no lo hicieran? No, esto era necesario hacer. Esto es algo que se debe de hacer. Esto es algo que por justicia debemos de llevar a cabo, pero sin dejar de hacer aquello o lo otro. Esto era necesario, ¿verdad? ¿De quién estaba entonces hablando Jesús? Hablaba de unos hombres que acostumbraban a guardar la ley y a dar sus diezmos, ¿sí? Ellos acostumbraban guardar la ley, que sea por apariencia, pero ante los ojos de los demás ellos eran unos santos. Ellos eran tan limpios, tan puros, tan rectos. ¿Ante los ojos de quiénes? De los hombres, ante los ojos de los demás. Hermanos, los diezmos que estos sacerdotes daban estaban sujetos a dos calificaciones. La del levita, que estaba observando pues a los que diezmaban, porque ellos miraban lo de afuera. El hombre mira lo que está delante de él tan solamente. Así, ¿verdad? Le dijo Dios al profeta Samuel, cuando empezó y vio la hermosura, la apariencia de aquel hombre, sin duda que dijo: delante del ungido de Jehová está tu siervo. Fue lo que dijo, porque vio qué cosa, su parecer, su apariencia, lo que estaba delante de él, y es lo único que podía ver. Y es, hermanos, a lo que pues miraban también, digamos, los levitas, y era aprobado. Pero ¿qué le dice Dios? Dios mira qué cosa. Él no mira la apariencia, Él no mira el cuerpo, lo físico, sino que Dios mira el corazón. Y hermanos, decía el apóstol del Señor en su carta: porque Dios no puede ser qué cosa, burlado, porque aún no Dios conoce los pensamientos, aunque no se manifiesten aún con palabras o con hechos. ¿Sí decía así el apóstol del Señor? Dios no puede ser qué cosa, pero el hombre sí puede ser burlado. Al hombre sí podemos engañar. ¿Podemos engañar a quien está al frente de nuestras almas? Sí, hermanos, fácil lo podemos engañar. Pero ¿quién te dará la salvación? ¿El hermano que está al frente de tus almas? Él va a decir: tú estás salvado y tú estás condenado. No. ¿Quién es el que te da la salvación? ¿No es Dios? ¿Y a quién buscamos agradar? Porque, hermanos, de repente ha habido casos
Ha habido casos en que en algunos lugares o ciertas personas, ciertos hermanos, dicen: mientras esté este hermano aquí, yo no, ¿qué cosa? Yo no diezmo ni ofrendo. Mientras este hermano esté aquí. Pensamiento de Dios, pensamiento tan limpio, pensamiento tan santo, pensamiento tan justo. Sí, mira, ese hermano entonces, cuando está dando sus diezmos, ¿a quién los está dando? ¿Se los está dando a Dios? No, ese hermano, su pensamiento y lo que hay en su corazón es que le está entregando sus diezmos y sus ofrendas al encargado, al diácono o al pastor. Ese es el pensamiento y lo que hay en el corazón de aquella criatura. Pero qué bonito, porque hermanos, hay ocasiones que pues uno, hermanos, como ser humano y que merecidamente tiene la bendición de estar colaborando con el apóstol de Jesucristo, no es perfecto. Y hermanos, se cometen errores y por desgracia, hermanos, muchas almas por nuestros errores son afectadas. Pero aquí se ve el que está firme en la fe. Aquí se ve el que ha creído verdaderamente en el apóstol de Jesucristo. Aquel, hermanos, que cuando cumple con sus diezmos, con sus ofrendas, no es porque está cumpliendo con el encargado, no, sino porque él verdaderamente está cumpliendo con Dios, porque él verdaderamente está queriendo agradar al apóstol de Jesucristo, porque ha creído. ¿Y cómo se manifiesta que ha creído? Por medio de sus obras, no tan solamente por sus palabras. Yo amo al apóstol de Jesucristo. Qué bendición de tenerlo aquí, tan cerquitas, constantemente, y solamente de palabras. Pero si llega la hora de hacer los diezmos o de hacer una ofrenda, no, hermano, no, que no tengo. Y empieza, hermanos, empezamos a poner pretextos, excusas. No hay. Entonces, hermanos, decíamos, hay dos calificaciones, están sujetos a dos calificaciones. Aquellos, hermanos, que se mira lo material, que se mira, hermanos, lo carnal. Pero está la otra calificación, la calificación que Cristo daba. Y Cristo miraba, ¿qué cosa? El corazón. ¿Qué es lo que ve Cristo? Cristo ve el corazón y calificaba espiritualmente. Porque, hermanos, ¿qué base y qué sentimientos manifestaba Cristo Jesús al dar a aquellos hombres sus diezmos? Es cierto, sí, ante los ojos de los demás decíamos santos, puros, pero ante los ojos de Cristo Jesús, hermanos, hipócritas. Así los llamó el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Entonces, ¿qué base y qué sentimientos intensos debe de haber en el alma para mover a diezmar? Cristo lo decía, Cristo lo manifestaba y les hacía patentes qué es lo que les hacía a ellos falta. Esto era necesario, esto es menester, esto es indispensable hacer, sí, pero sin dejar lo más importante. Decíamos al principio de nuestra escuela dominical, leyendo aquel texto, pero sin fe. ¿Estaban agradando a Dios? Los escribas y los fariseos estaban agradando a Dios. ¿A los hombres? Sí. A los hombres sí, pero a Dios no puede ser burlado. Hipócritas les llama Cristo Jesús, ya que Cristo exigía que se dieran los diezmos de esta manera
motivados. ¿Por qué cosa? Por la fe. Motivados por la fe. Ahí nos habla en el libro de Romanos, capítulo 27. Perdón, Romanos capítulo 3, verso 27. Que es el texto, ¿verdad?, que decíamos, es la ley de la fe. La ley que tenía ¿quién? Abraham. Por allá estaban aquellos hombres y decían, nosotros somos, ¿qué cosa? Somos hijos de Abraham. Nosotros somos la descendencia de aquel santo hombre. Si fueseis de veras, ¿qué les dijo Cristo? Si fueseis de veras, ahí en el libro de Juan capítulo 8, versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué obras se manifestarían entonces? Las mismas obras, esas obras de Abraham, esa ley que a él lo movió a diezmar, esa ley de corazón, de fe. Esa ley entonces es la que también en ustedes regiría. Si fueseis hijos de Abraham, pero ustedes, les dijo, sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque desde el principio él es homicida y está buscando siempre cómo obstaculizar. ¿Qué busca el enemigo? Obstaculizar la obra de Dios. Eso es lo que busca. Que no crezca, que no haya crecimiento. No, sino que mengue, que se apague. Y si es posible que sea destruido todo lo de Dios. No. Entonces, aquel hermano que diezma, que ofrenda, que viene a sus oraciones, que está en las actividades, que hermanos, ¿qué podemos decir? Vive conforme a la doctrina de Cristo. Ese hermano, podemos decir, es hijo de el padre de las tinieblas. ¿Estará buscando obstaculizar la obra de Dios? No, al contrario, está buscando cómo haya más engrandecimiento. Está buscando cómo, hermanos, pues sea bendecido el nombre de Dios, de Cristo, en todo el mundo. Y está buscando ahí a su alcance, a lo que él puede, a lo que ella puede. Pero, ¿y el que hace lo contrario? Fíjate, hermanos, hasta qué punto podemos llegar por no, ¿qué podemos decir? Comprender en su totalidad. Qué importante entonces es en todo obedecer. Porque ¿de qué le servía al escriba y al fariseo que decía y que cumplía, no matarás? No, yo sin duda no mato, pero ahí estaba hurtando. ¿De algo le servía? Hipócrita, falso. Hermano, pero yo vengo todos los días a mi oración, yo vengo y me esfuerzo, llevo mis oraciones, voy a la Santa Cena y estoy buscando, pero no diezmo, hermano, no diezmo. Buen siervo fiel, es lo que busca Dios. Con que compras con una cosa ya está bien. No, hermanos, debemos de ir como la luz de qué cosa, de aumento en aumento, hasta llegar a qué cosa. ¿No te han dicho acaso o no has visto algún caso de alguna persona que perdida en el vicio, hoy la ves cambiada y está sentado quizás al lado tuyo, hermano, hermana, o que has conocido tú de algún lado? Cómo ha cambiado, pero hasta ahí termina el cambio. Hasta ahí se acabó, hasta ahí llegó, hasta ahí tiene poder Dios para cambiarlo. No, hermanos, sino que Dios te quiere ir, ¿qué cosa? Perfeccionando día a día. Por lo tanto, lo que yo he dejado de hacer, o lo que yo no sabía hacer, ahora lo voy haciendo, voy comprendiendo, voy entendiendo las bendiciones de parte de Dios alcanzadas, obedeciendo su santa doctrina y sus santos mandamientos. Y hermanos,
decía entonces Cristo Jesús a aquellos hombres: has dejado lo más importante de la ley, la justicia. Hermanos, ¿será justo diezmar? Le preguntaban al Señor Jesús allí en el mismo libro de Mateo, capítulo 22, verso 21. Dice: le dijeron de César, hablando, ¿verdad?, acerca del tributo. Quisieron tentarle. Ya conocemos nosotros la historia, que si era lícito dar el tributo a César. Mostrarme, dice, la moneda del tributo, de quién es la imagen y la inscripción que está en esa moneda. Le dijeron de César, y les dijo: dad pues a César lo que es de quién, lo que es de César, y dar a Dios lo que es de Dios. Digo, era justo pagar el tributo, era justo darle a César lo que a él le correspondía, y también será justo darle a Dios lo que a él le corresponde. ¿Será justo? Sí, hermanos, por justicia. Pero muchas de las veces nos preocupamos más por darle a César lo que a él le corresponde. Es que si a César no le doy, va a venir por mí, me van a encarcelar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, va a pasar aquello. No, entonces tengo yo que pagar mis impuestos, tengo yo que pagar mis tributos antes. ¿Y quién es más grande, hermanos? ¿César o Dios? ¿Qué no es más grande nuestro Dios? ¿Que no Él nos podrá librar de tan grande muerte? ¿O te librará César? César te librará de esta muerte y te dará la salvación. Por eso yo obedezco a César primero. No, hermanos, hay que obedecer nosotros a aquel que puede salvar nuestra alma. Hay que intentar agradar nosotros a aquel al cual nos ha dado todas las cosas, hermanos, y por bendición de Él hoy gozamos de esta herencia tan hermosa, gozamos de nuestra familia, gozamos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Qué hermosa bendición. ¿Te lo ha dado César? ¿Te lo ha dado el mundo? No, hermanos, esto te lo ha dado Dios. Y qué bonito al reconocer y al ver todas estas cosas, así como lo hizo Abraham, empezó a reconocer que de Dios había recibido la victoria en aquella guerra y que Dios lo había bendecido. Qué bonito entró aquella hermosa ley de la fe, y en esa ley Él quiso entregar el diezmo a Dios, entregar el diezmo a quien era más superior que Él. Nosotros aquí, por la gracia de Dios, sabemos, decimos, quién es más superior a nosotros: el apóstol de Jesucristo. Él es el administrador de los bienes de nuestro Dios. Y hermanos, ¿y qué pasaría o podría pasar algo si yo no diezmo? ¿Pasa algo si yo no doy mi tributo? ¿Pasa algo si yo no doy mis impuestos? ¿Sí? Y eso nosotros tememos, y estamos allá apurados a hacer nuestros impuestos, a pagar nuestros tributos. ¿Por qué? ¡Qué injusticia! No, es justo, hermanos. Estamos en este país y hermanos, pues está los servicios públicos que se nos son dados a nosotros, y es justo pagar. Además de que pues está esa ley, ¿verdad? Pero por justicia es justo dar a César, decía Cristo, lo que es de César. Pero hermanos, entonces no es justo dar a Dios lo que es de Dios. Decíamos, el mundo, si no damos lo que es de ellos, inmediatamente vienen y nos podemos decir, llega un castigo. Llega una reprensión en forma de multa, en forma de... No sabemos, ¿verdad? Pero hermanos, ¿y si dejo de dar yo mis diezmos?
no pasa nada. Hermano, ya tengo tantos años que yo no doy mis diezmos. Qué tristeza que estuviésemos como habla allí en el libro de Malaquías. Qué tristeza que estuviésemos en esta situación. Capítulo 3, verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ay, hermano, entonces a la ley no, a César sí le tengo que dar lo que es de César, pero a Dios que se espere, ya que tenga yo más dinero, ya que tengo un mejor trabajo. Eso es el pensamiento que debemos de tener. Es el pensamiento de los hijos de Samuel Joaquín Flores. ¿Cuál es el pensamiento de nuestro padre Samuel Joaquín Flores? No es el de agradar a Dios, no es el de engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Ese es el pensamiento, ese es, hermanos. Y si nosotros decimos, nuestro Padre en la fe es un apóstol, ¿qué obras debemos de hacer entonces? Las obras de nuestro Padre. Que el Señor sea, hermanos, quien nos ayude, que el Señor sea quien nos bendiga y nos siga aumentando nuestra fe. Porque aún, hermanos, decimos, ¿qué pasa si no diezmaríamos? El Señor podría poner por ahí un gusanito en mi casa, en mi carro, en mis siembras, a mi salud, a mi familia. Así como lo puso, ¿verdad?, a Jonás en aquella calabacera. Por lo tanto, hermanos, no tentemos a Dios. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Señor sea pues quien nos ayude en el nombre santo de Jesucristo. Sea, hermanos, esto poquito para la honra y la gloria del Señor Jesús. Hermanos, su hermano muy contento por, hermanos, las bendiciones, les decía, que el Señor nos ha permitido. Hermanos, su hermano pues ha sido cambiado a ese lugar de Holanda. Anteriormente, pues su hermano estaba en aquel lugar de Venecia, Italia. Hoy, hermanos, por la gracia de nuestro Dios y la voluntad del apóstol de Jesucristo, su hermano está en aquel lugar de Holanda. Hermanos, allá también está otro compañero más en la obra del Señor, nuestro hermano Moisés Carmona. No pudo él venir, hermanos, por la situación, pero hermanos, tanto ellos como hermanos, hay una alma que en estos días también, después de la Santa Cena, bajará a las aguas del bautismo. Un triunfo del apóstol de Jesucristo por aquellos lugares de Holanda. Dios siga prosperando a aquel lugarcito. Nos encomendamos en vuestras oraciones para que el Señor nos siga ayudando, para que el Señor nos siga siendo útiles en las manos del apóstol de Jesucristo. Y hermanos, los hermanos de aquel lugar envían un saludo a mis hermanos de estos lugares de San Antonio. Reciban el saludo de los hermanos de Holanda en el nombre santo del Señor Jesús. Y hermanos, aprovechando esta bendición, también si mis hermanos desean que su hermano sea portador de vuestro saludo a aquellos lugares, con gusto llevará también el saludo de los hermanos de este lugar de San Antonio en el nombre santo del Señor Jesús. Haya sido todo lo que hasta este momento hemos hecho para la honra y la gloria de Cristo Jesús. El deseo de su hermano es que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia que es en Cristo Jesús, quede en vuestros corazones y el Señor sea quien les bendiga. Que la paz de Dios nuestro Padre y que la gracia del Señor siga morando en el corazón de toda la iglesia de Jesucristo. A continuación vamos a llevar a cabo un oficio sagrado. Dios ha bendecido a 2 matrimonios de la iglesia, dándole simiente santa, y por lo tanto, hoy en este día, hermanos, se llevará a cabo estos oficios sagrados en el nombre del Señor Jesucristo.
Voy a invitar a mis hermanos para que, hermanos, preparemos la alabanza 325 de nuestros himnarios nuevos, 297 de los antiguos. Los niños son de Cristo. Así dejen las sillas, hermanos, no las muevan, no muevan las sillas, así está bien, por ahí pueden pasar. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Dios les pague, hermanos, su buena voluntad. Son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Cantemos, entre tanto pasan mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, cómpralas con su amor, Joyas del Salvador que están en esta tierra, cual dulce y dulce amor, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Están presentes mis hermanos, a quien Dios ha bendecido, dándoles simiente santa. Está nuestro hermano Miguel Jaimes y la hermana Arely Jaimes, quien traen, hermanos, a un niño que han puesto por nombre Jacob Jaimes. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios sea con ellos, para que esta simiente santa sea instruido dentro de la disciplina y en la amonestación del Señor. Está también el hermano Abiesir Porcayo y la hermana Edras Porcayo, que Dios les ha dado a un niño que lleva por nombre Yair Porcayo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, hermanos, da consejos muy precisos para todos los padres de familia, y en esta ocasión queremos recordárselos a mis hermanos, a quien Dios les ha bendecido con esta simiente santa. Dice el Espíritu de Dios: instruye al niño en su carrera, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará del camino del Señor. El apóstol San Pablo, hermanos, habla y exhorta también por el Espíritu Santo a los padres en el libro de Efesios capítulo 6. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Yo espero que mis hermanos, escuchando estos consejos, los tengan muy en cuenta todos los días de su vida, y puedan, hermanos, cada padre de familia y cada madre convertirse en un buen maestro, en una buena maestra, en un buen educador, porque, hermanos, las palabras es cierto que convencen, pero el ejemplo arrastra. Dios ayude a mis hermanos para que les enseñen siempre a vivir en santidad dentro del temor de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a interrogar su hermano a mis hermanos padres de familia, tomándoles una protesta antes de ser presentados los niños en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿están ustedes dispuestos a educar y a dirigir a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Están contrayendo un grande compromiso delante de Dios, pero si en oración le piden a Dios que los ayude, Él será siempre su ayudador, porque sin Dios nada podemos hacer, pero con la ayuda del Señor
Este trabajo lo van a poder realizar con la ayuda bendita de nuestro Dios. Otra pregunta. Hermanos, ¿están ustedes dispuestos a permitir a nuestros hermanos en Cristo a colaborar juntamente con ustedes en la vigilancia y corrección de sus hijos cuando así fuere necesario? Bendito sea el nombre del Señor. Dios les ayude para que así, de esta manera, sus hijos crezcan, como decía el siervo de Dios David, como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagan prospere con la ayuda santa del Señor. Ahora me dirijo a la iglesia amada de Jesucristo, iglesia del Señor. ¿Están ustedes dispuestos a recibir desde este día a esta simiente santa como parte integrante de la iglesia del Señor, es decir, como vuestros hermanos en Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es para todos, para que todos contesten, los hermanos del coro, toda la iglesia en general, en el nombre del Señor Jesucristo. Iglesia del Señor, ¿están ustedes dispuestos a colaborar en toda forma, vigilando y corrigiendo la vida de nuestros hermanos pequeños? Y si el Señor lo dispusiera, acompañarlos aún hasta su última morada. Dios bendiga también a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Pues, hermanos, en cumplimiento al ministerio santo que he recibido del excelentísimo apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, no siendo yo digno ni merecedor, tomaré de su autoridad para invocar el nombre del Señor sobre cada uno de estos pequeñitos, para que Dios les dé un buen corazón, Dios les dé una buena alma, y el día de mañana, cuando vengan caminando por el pasillo al altar por su propio pie, ellos digan: este es el camino que me han enseñado mis padres, esta es la doctrina que han aprendido del varón de Dios. Yo quiero bautizarme en los próximos bautismos, y quiero también decirle a la iglesia que quiero ser un obrero, un ayudador, un colaborador del ungido de Jehová. Ojalá esto pongamos siempre en la mente de nuestros hijos, para que ellos, hermanos, el día de mañana no quieran ellos vivir para ellos, sino vivir para Cristo, para vivir para el Señor, para su siervo y para la obra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Los hermanos del coro me van a acompañar, hermanos, cantando la segunda estrofa del himno que estábamos, hermanos, cantando. Entre tanto, la iglesia ora juntamente con su hermano para poner en las manos de Dios a esta simiente santa, en el nombre del Señor Jesucristo. Wow.
Sea todo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor sigue creciendo. Sigue la iglesia del Señor prosperando. Dios bendiga a todos los matrimonios de la iglesia y le siga Dios dando simiente santa, simiente de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para invitar a nuestros hermanos a que pasen, hermanos, a sus lugares, cantemos, hermanos, la primera estrofa nuevamente de nuestro himno: los niños son de Cristo. Dios los bendiga y Dios les guarde en su santo amor.